Justamente, y bueno, si querés ahí nos podemos ir metiendo en tema, los tratamientos regenerativos tienen como nicho o como lugar de trabajo todos aquellos pacientes con patologías degenerativas, que la palabra degenerativa a veces genera alguna confusión. Degenerativa es como decir envejecimiento o desgaste. Todas las patologías en donde hay un desgaste del cuerpo o donde hay un dolor, y ese tipo de tratamientos se incluye cuando el paciente no ha logrado salir adelante con tratamientos convencionales conservadores. Ahí vos incluís a las medicaciones, a los cambios de rutina, ya sea de trabajo, deportiva. Ahí incluís al uso de férulas, ortesis, fajas, muñequeras, cabestrillos, etc. Kinesiología también. Ahí incluís a las kinesiologías, a las rehabilitaciones tradicionales. Cuando el paciente no va con todo eso, pero por algún motivo no encuadra en la otra gran estrategia que es la cirugía, no encuadra porque tiene miedo, no encuadra porque no está en condiciones médicas, porque por ejemplo tiene una diabetes muy alta no controlada o es un paciente añoso, no encuadra porque laboralmente no tiene el tiempo ni la posibilidad para tomarse el parate de hacer una cirugía, o no lo tiene decidido porque tiene esperanzas y expectativas de no tener que entrar a un quirófano, pacientes que tienen alguna fobia, qué sé yo. Hay un montón de pacientes que no están en condiciones, pacientes obesos o muy obesos. Hay un montón de pacientes que no están en condiciones de hacer un tratamiento quirúrgico por una restricción formal, es decir, porque tiene una diabetes descontrolada, o por una restricción relativa, el mismo paciente no puede, no quiere, no encuentra el momento. En ese contexto, paciente que no pudo resolver su problema con la primera línea de tratamiento conservador, y que no está en condiciones por X motivo de entrar en esta tercera línea de tratamiento, que sería la cirugía, ahí es donde tenemos esa segunda línea de tratamientos, que son los tratamientos regenerativos, que normalmente tienen que ver con inyecciones localizadas en el área afectada, que puede ser, volviendo a tu pregunta, desde la columna a través de bloqueos, desde un hombro, una rodilla, articulaciones a través de inyecciones, infiltraciones, o en otras zonas del cuerpo que puedan presentar daños o generar dolor, utilizar inyecciones con distintas sustancias, medicamentos o preparados que provocan un alivio de los síntomas en primera instancia, pero no solamente eso, sino que estimulan al cuerpo para que active sus mecanismos propios, normales y naturales, para que ese tejido, dentro de las posibilidades y obviamente dentro de las distintas patologías, pueda regenerar y pueda intentar curar y cicatrizar. Vos dijiste una palabra clave, regenerar. ¿Se pueden regenerar cartílagos? Bueno, es una buena pregunta. En eso estamos los médicos traumatólogos y ortopedistas hace casi 100 años tratando de buscar la fórmula para regenerar cartílago. Hasta hoy lo que tenemos, hay distintos tipos de cartílago. El cartílago articular se llama cartílago hialino. Se llama hialino, viene de hialos, que en griego significa vidrio, porque al microscopio parece un vidrio. Es suave y parejito como si fuera un vidrio. Ese cartílago hoy por hoy es difícil de regenerarlo. Hay algunas técnicas, hay algunas situaciones experimentales, pero cuesta mucho. Eso viene con el nacimiento, con el crecimiento y todavía, ya con el ADN de la persona, ¿no? Y todavía no lo podemos, por lo menos fácil y sistemáticamente, regenerar. Lo que hace el cuerpo es generar un cartílago distinto que se llama fibrocartílago, que es un cartílago que es distinto química y estructuralmente, pero que funciona relativamente bien cuando uno tiene la posibilidad de estimular ese cartílago, y eso sí se puede activar a través de distintos mecanismos para que el cuerpo fabrique ese fibrocartílago, que funciona como una cicatriz de la piel. No es igual que la piel normal, pero te cierra la herida, y con el tiempo y a la larga, si bien no es lo mismo, te resuelve el problema original, que es mucho mejor que tener la herida abierta, ¿no es cierto? Y han dado resultados hasta el día de hoy
acorde a los comentarios que uno recibe de ciertos tratamientos regenerativos en rodillas, en columna. Claro, ahí las patologías son diversas. Exacto, sí. Y los casos son todos distintos, ¿no es cierto? Pero normalmente los pacientes tienen una tasa de éxito o un grado de satisfacción muy importante. En líneas generales y, por decirlo, metiendo todos en la misma bolsa, entran 10 pacientes que han fracasado con el tratamiento de primera línea, entran al consultorio y de ellos se hacen un tratamiento regenerativo, 7 u 8 están muy contentos, muy satisfechos y se lo recomiendan a un familiar o lo volverían a hacer si volvieran a tener el problema. La tasa de éxito global es 70-80%. Obviamente que hay casos y casos. Quizás en algún caso tenés un poco menos y en algún caso tenés un poco más, pero la tasa global es alta. Por lo tanto, dado que son tratamientos que no tienen riesgo, que son bastante inocuos, que son rápidos, que no tienen una necesidad de reposo o de cuidados posoperatorios, como si lo tiene una cirugía, en realidad cierran muy bien para el paciente, tomando en cuenta que, insisto, la tasa de éxito es alta, si bien no segura. Tenemos preguntas para el doctor. Sí, preguntas para el doctor. Dice, buenos días. Dice, a mí ya me hicieron células madres con extracción de sangre, concentración de plaquetas e inyección de ese líquido en los pulgares. Mejoré un 50%, pero sigo con dolores y dificultad en mover los dedos de la mano para poder tocar el piano. Y la pregunta también es para el doctor, ¿se atiende por OSDE? Bueno, sí atiendo por OSDE, atiendo por todas las obras sociales que tiene el Círculo Médico. Eso después pasamos el WhatsApp y ahí se lo aclaran bien. Con respecto al caso puntual de ella, es interesante escuchar a los pacientes. Yo siempre recuerdo a un jefe mío, maestro, el que me enseñó todo, que decía, escuchen a sus pacientes, la mayoría de las veces tienen razón. A veces los médicos estamos, entre comillas, muy apurados y no tenemos tiempo de escuchar lo que el paciente tiene que decir. Importantísimo escuchar a los pacientes. Y acá, escuchando la consulta de la señora, saltan algunos temas. Si le sacaron sangre, posiblemente no le hicieron células madre, porque las células madre no se saca de la sangre, se saca de la médula ósea, hay que hacer una punción dentro de la médula ósea, o de la grasa abdominal, hay que hacer como un tajito y sacar un poquito de grasa de la panza, como si fuera una mini lipoaspiración. Claro. Entonces, si le sacaron simplemente sangre, no le hicieron células madre. A veces el paciente no lo entiende del todo bien o no se lo explicaron bien. Claro. Si le sacaron sangre, posiblemente le hayan hecho un concentrado de plaquetas, lo que se llama plasma rico en plaquetas. Bueno, si estuvo bien indicado, no sé cuál es la patología, posiblemente tiene los pulgares, puede tener una risartrosis con Z. Una artrosis de pulgar. Si le hicieron bien el tratamiento, lo hicieron colocando la inyección, porque es una zona muy chiquita y muy difícil de acceder si no ves. Hay que hacerlo mirando con un ecógrafo o mirando con un aparato de imágenes. A veces me dice, doctor, me hicieron tal tratamiento sin mirar. ¿Y cómo sabemos que la aguja fue al lugar correcto? Entonces, si estuvo bien indicado, si la patología era esa, si estuvo bien guiado con un ecógrafo y aún así no mejoró, y bueno, puede ser que tenga que subir de escalón y probar con células madre que posiblemente no se haya hecho, claro, porque no le hicieron una punción de médula ósea ni le sacaron grasa abdominal, o quizás con las células madre tampoco es una alternativa porque tiene una artrosis muy avanzada y quizás tenga que operarse, porque obviamente la cirugía es una excelente herramienta que un poco te resuelve los casos en donde los tratamientos regenerativos no alcanzan. No alcanza. Bien, por acá dice, es un excelente traumatólogo, Federico, a mí me está sacando adelante, le doy las gracias, soy María. Bueno, muchas gracias, un beso. Federico, problemas en la rodilla, que tenés el problema de menisco, artrosis, ¿cómo impacta este tratamiento regenerativo? Bueno, es una buena pregunta. La rodilla es una de las zonas más agradecidas con este tipo de tratamientos, tienden a andar muy bien, tienden a mejorar un montón a través de inyecciones que se pueden utilizar con medicaciones sintéticas como el ácido hialurónico o los antiinflamatorios de depósito, con tratamientos químicos como es la proloterapia, que es la utilización de glucosa, azúcar a altísima dosis para generar una especie de irritación que despierta los mecanismos
de regeneración y cicatrización, o si no ya tratamientos más biológicos, utilizando, como hablábamos recién, el mismo plasma con plaquetas que tiene el paciente, que eso es de la sangre la parte que más poder de cicatrización tiene, se prepara, se extrae, se selecciona y se inyecta en el lugar correcto. Yo siempre pongo ejemplo, imagínate que tenés, todos hemos visto alguna herida vieja, alguna úlcera, en donde parece que está detenida y no quiere curar más, y entonces uno lo que hace es sacar la cascarita, lavarla, rasparla un poquito, que salga un poquito de sangre, y ahí la herida se quiso curar. Entonces lo que uno hace a través de estos tratamientos es atraer el flujo de las plaquetas, que son los elementos que primero responden en el mecanismo de lesión y en el mecanismo inflamatorio, para que en un proceso de inflamación detenida y que no estaba curando más, se reactive. ¿Estos tratamientos dependen de la persona? A ver, no te entiendo la pregunta. Con respecto, a lo mejor tiene que aplicarse 2 o 3 intervenciones, a veces con una sola la persona se sale bien. Sí, bueno, también es variable. Hay protocolos que se llaman eso. Eso significa que... ¿Y en qué consisten esos protocolos? Bueno, depende de la patología y depende del tipo de paciente, es cuántas inyecciones se realizan, con qué plazo entre inyecciones y qué es lo que aplicás en cada una. Pero obviamente es distinto una persona de 70 años que una persona de 30, es distinto una persona que es obesa que una persona que no, es distinto una persona que es deportista que una persona que no. Entonces, para eso hay distintos protocolos, es decir, como un organigrama, y vos, según el paciente que te toca, la patología que tiene y el tipo, nivel y actividad de esa articulación que tiene, es el protocolo en el cual lo incluís. Hoy tenemos un común denominador que la gente tiene afectada quizás por su postura, por el propio estrés que ha afectado esa zona, que es la denominada cervicales. Sí, así ¿Estos tipos de tratamientos sirven para esa zona? Sí, es buena también la pregunta. Sí, pero la parte cervical es una zona que tiene dos grandes tipos de patología que son muy distintas. La parte de postura, de contracturas, de tensiones, que tiene mucho que ver con la posición de la computadora, la posición del celular, el estrés, la vida sedentaria. Para eso anda bárbaro, porque lo que está afectado son los músculos, son las fascias, son los ligamentos. Ahí tenés muy buenos tratamientos para hacer. Pero después tenés otro grupo de pacientes con pinzamientos y hernias de disco y apretamientos de los nervios que salen del cuello y van a los brazos. En esos casos los tratamientos no son tan efectivos, porque ya es una cuestión medio técnica, pero ahí no se pueden utilizar antiinflamatorios de depósito, porque los antiinflamatorios de depósito vienen con unos cristales y esos cristales pueden embolizar al cerebro por las conexiones arteriales que hay. O sea que entonces, se puede agudizar el proceso de esa persona. No, puedes tener una complicación. Claro. Por eso, los famosos bloqueos, que son muy exitosos en la zona lumbar y resuelven la mayoría de los problemas de hernia de disco lumbar, en las hernias de disco cervicales no se pueden hacer. Y entonces ahí te quedas sin una herramienta muy valiosa. Claro. Y ahí los pacientes con hernia de disco cervical que no andan bien con la primera línea de tratamiento, con la segunda estás medio escaso y muchas veces tenés que pasar a la tercera línea quirúrgica. Y a través de la operación, ¿qué se hace? Por supuesto que cada cervical es diferente, sin ¿no? dudas. ¿Qué se hace en caso de que cuando se tenga mucha pinzamientos, artrosis o pinzamiento? ¿Qué hacen? A grosso modo, y para que la gente lo entienda, cuando tenés un pinzamiento cervical y una hernia de disco, imagínate las dos tapas de un alfajor y apretaste y salió un poquito de relleno para afuera. Eso serían las dos vértebras y el relleno sería la hernia de disco. Lo que se hace es hacer un abordaje que normalmente se hace en la cara anterior del cuello, cerca de la garganta, para que uno se ubique, y ahí a través de un abordaje de 5 centímetros se llega a la columna, se saca ese relleno excedente y a cambio se coloca una caja, le llamamos cage en inglés, y eso reemplaza el disco y con eso te curás. Es una operación de 1 hora, anda bárbaro y los resultados son muy buenos, pero claro, depende de que ingreses a quirófano, que lo pueden hacer solamente un grupo de pacientes.
¿Hay preguntas? No, por ahora no tenemos más preguntas para el doctor, pero bueno, quien quiera hacerle preguntas lo pueden hacer en el 15402-6930, línea directa también escuchamos las consultas al 445-4200. Acá me acaban de ingresar más preguntas para el doctor. Ahora sí, hola, buen día, quería hacerle una consulta al traumatólogo. Tengo el cartílago de la rodilla gastado. Todo empezó cuando me dieron una bala en la pierna y ahí empezó a gastarse el cartílago y a dolerme la pierna. Dice, ¿qué puedo hacer para que se regenere el cartílago? Bueno, buena pregunta y lindo caso. En realidad lo primero que había que hacer es ver los estudios, ver una radiografía, claro, y ver una resonancia, pero las rodillas, sobre todo después de un evento traumático como una fractura, un golpe, en este caso un balazo, pueden tener lo que se llama un deseje, se puede haber achuecado la pierna. Y en caso de estar achuecada la pierna, simplemente a veces con el uso de una plantilla, con el uso de una rodillera y con la adecuación de la musculatura, con eso sin siquiera pasar, eso sería el primer escalón, sin pasar a un tratamiento regenerativo, ya el paciente mejora un montón. Habría que verlo, estudiarlo y quizás empezar por ahí. Bien, por acá dice, buenos días, una pregunta para el doctor. Me operé de la rodilla hace un año y hace unos meses comencé con un dolor, no tanto en la rodilla, sino debajo, en todo el costado de la pantorrilla. Hace unos días comenzó a temblar la pierna internamente, parecido así como un calambre. Es un dolor constante y cuando me acuesto aumenta este dolor, es solo en la pierna operada. Bueno, ahí se me ocurren, pueden ser 4 cosas. La primera es que hay que ver que no tenga una trombosis, que es una tapadura de una vena de la pantorrilla, que puede ocurrir en algunos pacientes después de operado. Eso tendría que detectarlo prontamente porque de ser pues una situación urgente. Lo otro que puede tener, que es muy común, es lo que se llama una tendinitis de pata de ganso, que es una tendinitis que está fuera de la rodilla y tiene que ver con estar caminando mal y caminando de forma incorrecta por miedo, por dolor o por falta de musculatura. La otra cosa que podría ser es una recidiva, una vuelta de su problema original. Por ejemplo, tenía roto un menisco y lo volvió a romper. Puede pasar. Y la otra cosa que también hay que tener mucho ojo es que puede llegar a tener una ciática, sobre todo relacionada con el calambre y el temblor. Es decir, ojo que a veces está cerca la patología, me operé un menisco y ahora me duele cerquita, quizás nada que ver, quizás el dolor viene irradiado desde la columna. Claro, y uno está buscando ahí porque la zona está fresca, porque estuvo operado, porque puede tener una trombosis, una tendinitis, y tal vez nada que ver, quizás hay que buscar a nivel lumbar. Bien, por acá tenemos más mensajes. Dice, hola, yo tenía problemas en el hombro, no me podía peinar. El doctor me colocó una inyección y me solucionó el problema. Gracias, doctor Suárez, dice por acá, soy Margarita. Qué suerte, me alegro mucho. Yo ando con un problema en el hombro del padre, le estoy viendo cómo para inyectarme solo, no me animo. Sí, hay una enfermera, urgente. Buenos días, ayer estuve con el doctor, dice hago tratamiento de rodilla, estoy súper agradecida con él. Besos, soy Dora. Bueno, Dora también. Me alegro. Quería hacerle una consulta al doctor, yo tengo túnel carpiano, pero es leve y a su vez tengo una lesión en la cervical y eso hace que se me duerman las manos. ¿Puede ser que me tengan que liberar el tendón? ¿Es así para que no se me siga durmiendo la mano? Bueno, buena pregunta. Hay muchos casos en donde uno tiene el túnel carpiano, que es la compresión del nervio que entra a la muñeca, en la cara palmar de la muñeca, ahí donde tenemos el reloj. Ahí el nervio puede estar apretado y se te duermen el primer, segundo, tercer y a veces el cuarto dedo, sobre todo de noche, te da un calambre horrible y se te caen las cosas de las manos. Pero ojo, que esa apretadura también puede estar en el cuello y a veces la tenés en los 2 puntos, tanto en el cuello como en la mano. Entonces, en ese caso, que quizás es el caso de la señora que tiene en los 2 sitios, se llama teoría o teorema del doble impacto, en inglés double hit, y a veces resolviendo uno de los 2, en este caso el túnel carpiano, que es fácil, está accesible y está a mano de una inyección regenerativa, quizás resuelve toda su sintomatología. Bien, por acá dice, me pasarían la dirección del consultorio y el teléfono para pedir un turno. Ya vamos a estar pasando la dirección y el número de teléfono. Mientras buscamos la dirección, acá escriben, doctor,
Dice, me salió arriba de la rodilla como un globito, fue creciendo, ahora se estabilizó, me pidieron una ecografía y lo sorprendente, me dijeron, tenés agua. ¿Cómo se extrae eso? Sí, bueno, primero que no es agua. Se le dice agua, a veces uno como médico le puede decir al paciente, no es agua, es líquido sinovial, Ajá. que es el líquido natural que hay adentro de la articulación, y igual que cuando uno tiene algún virus, levanta fiebre, cuando la rodilla tiene alguna lesión, fabrica líquido y es el primer síntoma que se ve. Por eso nosotros en el consultorio, ni bien llega un paciente con dolor de rodilla, la primera pregunta es, ¿se te hincha? Cuando se le hincha, algo está pasando. Cuando no se la hinche, quizás sea... En este caso dice que no tiene dolor de rodilla, simplemente Bueno, se alertó, se le hinchó, se le puso ese globito. Pero algo está pasando. Puede ser que tenga una lesión de menisco leve, puede ser que tenga una lesión de cartílago leve, puede ser que tenga un poco de inestabilidad, la rodilla tenga un poquito de juego. Si no le duele, mejor, no será tan grave, pero evidentemente algo está ocurriendo. Y ahí va otra respuesta a tu pregunta. No siempre hay que extraerlo al líquido. La gente muchas veces viene, doctor, tengo líquido en la rodilla, extráigamelo con una aguja. Eso es una buena solución, pero si vos no solucionás la causa de base, que es lo que lo está motivando, vos lo extraes hoy y la semana que viene lo tenés de nuevo. Claro. Y sí. Entonces se extrae solamente cuando está a tensión provocando mucho dolor, se llama hidrartrosis a tensión y es una urgencia. Ahora, si no está a tensión, quizás más vale uno tiene que identificar la causa y evitar que la rodilla siga fabricándolo. Ah, bien. Me explico, hay que curar la causa, más vale, como en el caso de una fiebre, hay que curar el virus o la bacteria y no tanto tratar solo la fiebre, porque después, si no trataste la causa original, la fiebre vuelve o la rodilla inflamada vuelve. Bien, más mensajes por acá. Dice, buen día doctor, yo estoy sufriendo de un fuerte dolor en la cervical, es muy fuerte. Dice, la parte de la cintura, dice, me saltó como una, en la parte de la cintura, bueno, está mal redactado, ¿no? Me saltó como una uña y es muy fuerte la incomodidad, dice. Bueno, ahí no entiendo bien. No entiendo bien. Porque la parte cervical es la del cuello, la parte lumbar es de otra la cintura. cosa. Puede ser que le duelan las dos cosas, o una u otra. Sí. Si le duele todo, posiblemente sea contractural. Los músculos largos de la espalda van de la base de la nuca a la base del sacro y quizás tenga una contractura ahí y quizás no sea nada malo con un relajante muscular, capaz que lo resuelva. Bien, tenemos más mensajes. Dice, hola, buen día doctor, mi marido no puede dormir del dolor de la parte de atrás de la rodilla. Le hicieron todos los estudios y no salió nada. Le dijeron que podía tener quistes de gemelos y no salió nada en el estudio. ¿Qué puede ser? Una ciática. Una asiática. Casi seguro. Bueno. Una asiática. Claro, dolor de rodilla, que con estudios normales de rodilla no es la rodilla, es un dolor referido, que es algo tan obvio, pero muchas veces se escapa porque los médicos muchas veces estamos enfrascados en hipersubespecialización, entonces vos vas quizás al médico de rodilla, te hace todos los estudios de la rodilla y no te encontró nada en la rodilla, y entonces, pero a mí me duele la rodilla. Por eso, ojo. O sea que la ciática puede tener repercusión en la rodilla. Totalmente, en la rodilla, en el tobillo, en el pie, en la nalga, en el pubis. Terrible, el dolor de ciática es terrible, 2x3 me agarra. Buenos días, dice, consulto. Mi mamá se cayó y la operaron de la columna hace 3 meses, sigue con mucho dolor y así igualmente sigue kinesio, tiene 77 años, nos dice este oyente. Sí, bueno, habría que ver que tuvo posiblemente una fractura vertebral, que le han hecho seguramente una estabilización vertebral. Normalmente son cirugías de larga recuperación, tienden a ser molestas y dolorosas. Difícil de dar una opinión sin ver el caso concreto, ¿no? Bien, por acá dice, a ver, buen día, doctor, tengo una rodilla que me suena muchísimo, como si tuviera todos huesitos rotos adentro. Dice este mensaje. Sí, hay una situación en donde la rodilla tiene como una especie de arenilla o crujido o craqueteo, sobre todo cuando uno sube una escalera o cuando uno se levanta de una silla. Eso es bastante común, tiene que ver con lo que se llama una fricción rotuliana, la rótula raspa sobre la cara anterior del fémur, es la patología más común, más frecuente de la rodilla,
normalmente no es grave, normalmente con un tratamiento de primera línea, medicación, una rodillera, a veces una plantilla, un kinesiólogo tiende a mejorar muchísimo, y si no, con una inyección lubricante tiende a andar también muy bien. Bien, tengo un mensaje más para el doctor y ya culminamos. Para el doctor, sufro de los dedos grandes de los pies, no puedo flexionarlos, o sea, no puedo usar tacos porque es un dolor muy fuerte, y quisiera saber si atiende por PAMI. Muchas gracias. Sí, ese tipo de dolor posiblemente, quisiera ver una placa, ¿no? Pero posiblemente sea lo que se conoce como hallux rígido. Vos tenés los juanetes, que son el hallux valgo o hallux valgus, que es el juanete, y también tenés la artrosis del dedo juanete o del dedo gordo, que se llama hallux rígido, es la artrosis de esa articulación. Eso también tiende a requerir tratamiento con poca expectativa en la primera línea de tratamiento, no responde bien a los calmantes y a la kinesiología, anda más o menos bien con inyecciones, y si no, hay que operarlo. Bien. Muy bien, ¿dónde atiende el doctor? Sí, por supuesto. Vamos a dar la dirección para que puedan ir a verlo al doctor Federico Suárez, León Guruciaga 690, Instituto Médico Suárez Palombo. El teléfono para que puedas pedir tu turno es un celular 3364 51 97 36, te lo reitero, 3364 51 97 36, León Guruciaga 690, para que puedas verlo al doctor Federico Suárez, médico traumatólogo y cirujano ortopédico, experto en tratamiento del dolor, especialista en rodilla, cadera y también deportes. Federico, muchas gracias. Bueno, un placer.